Bienvenidos a un nuevo programa de Aclarando el Apego Saludable. Como siempre, nos están acompañando eminencias en lo que a la teoría del apego se refiere, que están repartidas en distintas partes del mundo. Y hoy tenemos por primera vez con nosotros, desde Argentina, a Carlos Javid. Vamos a presentarlo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Clara, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes aquí en Argentina. Un gusto, la verdad, de estar en el programa y poder compartir aquí ideas, inquietudes con tantos colegas tan prestigiosos y bueno, estar en este programa tan importante, así que agradecido por la invitación. El honor es nuestro. Le vamos a contar también a los oyentes quién es Carlos Javid. Y además es autor de uno de los capítulos de este libro, ¿verdad, Carlos? Así es, sí, junto con la doctora Emilce Dio Bleichmar hemos escrito un capítulo de este libro titulado El Padre suficientemente bueno a la luz de la multiplicidad de los sistemas motivacionales. Así que bueno, la verdad que sí, un gusto también participar con esta contribución en un libro una obra tan importante, ¿no? Realmente, que recién va por el primer tomo y quedan todavía 2 tomos más que creo yo que es un aporte realmente muy significativo. Le recordamos a los oyentes y televidentes cómo se llama el libro y dónde lo pueden conseguir. Vamos a dejar que cuente sobre el libro porque no solamente nos está acompañando Carlos Javid desde la Argentina, sino también tenemos por primera vez con nosotros en este programa de Aclarando el Apego Saludable al editor de estos libros, que es Manuel Esbert, desde España. Vamos a dejar que él hable de este libro. Hola Manuel, ¿cómo estás? Clara, buenas tardes, gracias por invitarme. Sí, para hablar rápido del libro, efectivamente es una obra muy compleja. Cuando los compiladores Elsa Wolver y Mario Marrone lanzaron la propuesta a distintos profesionales, hubo una aceptación masiva, de manera que no cabe en un libro. Hemos tenido que repartir toda la obra en 3 volúmenes. El primero es el que hoy tenemos en las manos. El segundo está en preparación muy avanzado, será publicado y lo vamos a presentar a primeros de marzo, en unas semanas, y os explicaré cómo conseguir el libro. El libro en España se consigue directamente en el distribuidor, porque en la editorial, a partir de la pandemia y el COVID-19, hemos dejado de servir directamente el libro. Entonces, el distribuidor es librospremisa.com. En los demás países, lo mejor es escribir un correo electrónico a la editorial, admin@psimatica.com. Repito, admin como administración, acaba en la N de Navarra, admin@psimatica.com, y dais toda la información del domicilio para que imprimamos el libro en la imprenta más cercana y lo enviemos. Puesto que tenemos imprentas en 8 o 10 países de Latinoamérica y no tiene sentido imprimirlo en España y enviarlo porque es mucho más caro el porte que el coste del libro. Creo que está claro de esta manera, ¿no? De todas maneras lo voy a poner en el chat muy resumido para que esté la información de cómo conseguir el libro. Muchas gracias, Manuel. También lo van a poder encontrar luego en la página de Aclarando el Apego Saludable, ¿sí? Y el enlace inclusive para la editorial. Bien, tenemos también con nosotros a Heinrich Dorf, a Kai Heinrich Dorf, desde la Argentina. Y vamos a dejar que se presente. Hola, Kai, ¿cómo estás? Hola Clara, gracias de vuelta por invitarme nuevamente a este fabuloso programa aclarando todo lo que hay que aclarar. Tengo varios ejemplos acá clínicos que se están saliendo de su furia. Es un tema muy difícil muy complejo, y por suerte a tu llamada de los hombres, a este grupo, acá estamos para hablar de los malos y malos y malos que hay por allí, de padres dando vuelta. Así que acá estamos, dando cuenta con este fabuloso equipo de cooperación, y tenemos la enorme gratitud de Psimática, que nos puede volcar conocimiento. Parte de los textos están allí y hay 2 autores que nos pueden ilustrar muy bien, mientras nosotros podemos ir acompañando, así que va a ser fabuloso. Gracias, Clara.
No, gracias, Ashikay. Le vamos a contar a los docentes y televidentes por qué estamos acá teniendo de invitados a estos hombres, que habitualmente acá hay solamente mujeres y hoy tenemos este honor. Es porque vamos a hablar en este programa de los malos padres. ¿Se acuerdan que en el anterior hablamos de las malas madres? Bien, ahora toca los malos padres. Y nos van a acompañar, como siempre, desde España, Maite Pi. Hola, ¿cómo estás, Maite? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo en este programa. Una alegría enorme que estés siempre con nosotros. Maite, gracias. Gracias a ti. También desde España tenemos a nuestra querida María Teresa Miralles, desde Valencia. Hola Clara, hola a todos, encantada y pues con mucha curiosidad por un tema tan importante como es la función paterna y el rol de los hombres con estos cambios sociales que hay, ¿verdad? Que dará para mucho, dará para mucho. Muchas gracias, Clara. No, gracias a ti, va a ser muy interesante, sí, sí. Y tenemos también desde España a mi queridísima Trini, desde aquí, desde Alicante. Hola Trini, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, un saludo. Bueno, espero que se arme un buen debate, ¿no? Que le demos caña a estos hombres también. Desde Guatemala tenemos a Iliana Páez, que está siempre con nosotros también. Hola Iliana, ¿cómo estás? Hola, muy contento de acompañarlos de nuevo y pues con mucho gusto de tener aquí a tanto caballero que creo que nos van a poder dar una buena ampliación del tema, ¿verdad? Así que deseosa de seguir aprendiendo. Bueno, muchas gracias a todos por presentarse. Les cuento a los docentes y televidentes que a partir del programa anterior realmente recibí muchos llamados, muchos mensajes, fue muy movilizador. Y esto es lo que llevó a hacer ahora este programa, ¿no? Son temas que se evitan porque duelen y que nos afectan el resto de la vida, esa relación que nosotros tuvimos con nuestra madre y con nuestro padre. Habitualmente nos llenamos la boca diciendo, ay, mi mamá, mi amada mamá para el Día de la Madre, o mi amado papá para el Día del Padre. Nos resulta fácil hablar de lo bueno, pero lo que nos duele lo tendemos a ocultar, a esconder, y lo arrastramos, nos afecta. Entonces vamos a poner un poquito de luz a eso que duele y vamos a ver de qué manera podemos sobrellevarlo, ¿sí? Vamos a empezar hablando de los padres ausentes. Me gustaría que Manuel, hola Manuel, nuevamente. Sí, hola Clara, dime. ¿Podrías ampliarnos, por favor, qué le sucede a esos padres que deciden no cumplir con el rol paterno? Bueno, yo creo que hay causas múltiples. A mí no me gusta hacer sociología de la psicología. Yo prefiero ver cada caso. Después de todo, somos psicoterapeutas y trabajamos con las personas y cada persona es un mundo. Entonces, a mí generalizar en general me parece que suele ser un procedimiento que no termina de convencerme, ¿no? En la cultura tradicional, cultura que está cambiando tremendamente con las nuevas formas de familia, el rol del padre era un rol de proveedor, entonces estaba más fuera de casa que dentro, porque estaba trabajando para aportar lo que necesita la familia. Mientras que el rol de la madre era un rol mucho más doméstico. Ese modelo hoy en día no solamente sigue funcionando en parte, sino que también está muy alterado, porque hay familias muy diversas. Entonces, ¿por qué? La pregunta tuya, ¿por qué hay padres ausentes? Pues hay muchas razones. Yo creo que hay muchas razones, incluso hay razones en este momento políticas. En este momento hay un predominio de una ideología de género que expulsa a los padres del ámbito familiar, los deja fuera. En cuanto la madre pone una demanda judicial al padre por lo que sea, el padre es retirado automáticamente de poder ocuparse de sus hijos. Entonces, hay razones personales, porque hay padres que no cumplen bien su función paterna de forma tradicional, como hay madres que no la cumplen, pero evidentemente hay muchos padres que no la cumplen. Habría que ver también por países, porque no es igual en los países latinoamericanos, por ejemplo, que en España. Creo que hay un machismo más
extendido en países latinoamericanos y entonces los padres están más fuera del ámbito familiar. O sea que el tema es muy complejo y creo que habría que ver caso por caso. No me extiendo más porque creo que todo el mundo tiene que opinar lo que le parezca. Muchas gracias, Manuel. Bien, me gustaría ahora ir a la Argentina con Kai. Hola, Kai Hamrestorff, ¿cómo estás nuevamente? Hola, Clara. Un gusto de sacar estos temas realmente ríspidos. Escucho tu pregunta. Duele hablar de estos temas, ¿no? Sí, te escucho. Antes me hago la cruz, ¿no? En nombre del Padre. Vamos, Clara, tira. No, vamos a retomar el tema que recién mencionó Manuel, esto de que cree que es distinto en Latinoamérica que aquí en Europa. ¿Lo ves así? Es muy interesante la pregunta. Manuel tiene escrito justamente en ese libro, muy bien desarrollado, ¿no? Diría de corte tradicional, ¿no? Hay una presencia transgeneracional de un mandato, si se quiere, de qué es ser varón, macho, padre, proveedor, ¿no? Y cuando hablo de la cruz, esto, padre, hijo, ser un padre, ser un hijo, y bueno, que el Espíritu Santo me ayude en el calvagar como Quijote si encuentro mi Dulcinea. Si no encuentro mi Dulcinea en el camino del Toboso, ¿no? Y me las veo solo, aislado, solamente proveyendo, sin sistemas motivacionales que nutren mi producción, mi capacidad, toda esa salida exogámica se llama, ¿no? Del hombre, se ve coartada por distintas situaciones. Y es acá donde el antiguo paradigma, la terceridad, la salida de la endogamia, mamá, nene, mamá, salida hacia afuera, lo desarrolla muy bien Manuel, si querés seguir después, se ve ese paradigma en este momento, pandemia de por medio, endogamia, no salida, sino hacia adentro, temores, etcétera, impotencias, con un nuevo complejo sindrómico de situaciones variadas, de manifestaciones de los hombres. Estamos hablando de los varones, hombres que se aventuran a tener un hijo, a veces no deseado, a veces sí deseado, a veces no planificado, a veces sí planificado. Y por supuesto, las variaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, en Argentina nos gusta jugar el truco, entonces si yo soy un macho de argentino, te canto retruco y ¡za! Te saco la espada, ¿no? Y somos acá bien machos, pero el truco sin una carta que acompañe, ese pobre hombre, ese pobre macho argentino, se ven dificultades. Y es acá donde hay un punto muy importante cultural. No sé cómo está siendo en Europa, creo que es más frío el tema, pero acá los calores de los machos argentinos ha llevado a situaciones muy graves, con índices muy complicados de hasta homicidios y femicidios. Entonces, por suerte la ley se inspira en esto, y Argentina está promoviendo realmente, en ese sentido, el diálogo, o sea, la incorporación democrática de la división de poderes. Yo tengo que romper esta espadita en tres para poder dialogar, ¿no? No solamente con mi mujer, la familia extendida, ¿no? Hacer como, digamos, un consejo de ancianos, ¿no? Formar la pipa, como decían en los tótems antiguos de las tribus. ¿Cuál es el consejo hoy? Donde nos reunimos para dialogar cuál es esa función y qué implica esa función. Entonces, culturalmente, a tu pregunta, por supuesto que hay diferencias. Las culturas latinas son mucho más sanguíneas, ¿no? Son de conquistadores, de gente que ha venido con una mano atrás y otra adelante, que sufrió la exogamia, dejando atrás situaciones traumáticas. Y ahí el apego, el attachment theory, ¿no? El adjunto que yo traigo de esa historia, sin lugar a dudas, juega su papel. Muchas gracias, Kai. Bueno, no sé si es por donde yo vivo, pero la verdad que yo personalmente en casi una década que vivo aquí en España no he notado diferencia con la Argentina. Esa es mi opinión, ¿sí? Lamentablemente aquí también tenemos en España este problema del feminicidio y es un tema muy grave, se habla mucho al respecto. Pero bueno, ahora no vamos a hablar puntualmente de eso, vamos a hablar de el impacto que estos padres producen en los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con estos padres cuando son abandónicos? Y me gustaría que al respecto me conteste Trini, desde aquí, desde Alicante. Trini, ¿qué le pasa a esos niños que quieren tener contacto con su papá y ven que el padre no aparece? ¿Qué efecto le produce? ¿Y cuál será la consecuencia futuro
de padecer este problema? Bien, en primer lugar tengo que decir que yo no tengo constancia de que en España se promueva las custodias maternas sobre las paternas, y tengo datos al respecto. Sí que veo con más frecuencia padres ausentes que... No voy a entrar en las causas. Estoy de acuerdo con Manuel en que las causas son muy distintas y tendríamos que ir al caso individual. En esos casos, el problema es que es muy fácil que la madre no asuma las funciones propias del rol paterno. Es decir, que genere una relación de sobreprotección. Y que sí que se establezca una relación de interdependencia entre el niño y la madre que impida o limite el acceso del niño al mundo exterior, es decir, que se socialice bien, que conozca otras cosas distintas del ámbito y que corra riesgos. El apego, además, en la teoría del apego, además de las funciones maternas y paternas, se recoge uno de los axiomas que yo creo que son fundamentales en esta teoría, y es que un apego saludable proporciona alas y raíces. En general hemos tendido a relacionar el rol materno con las raíces y el rol paterno con las alas. Yo creo que estos roles en estos momentos están siendo modificados, ¿no? Intercambiados, no necesariamente, y lo veo todos los días. Solamente es la madre la que proporciona cuidados y la que atrae hacia el hogar, y no necesariamente es el padre el que socializa, y ambos roles se pueden desempeñar por uno de los dos padres, ya sea el padre o ya sea la madre. Lo que sí que está claro es que los niños necesitan las dos cosas, necesitan saber dónde tienen una base segura, para que en los casos en que su exploración traiga problemas, cuando el mundo es un foco de problemas, es un lugar muchas veces hostil, entonces cuando se ponga en contacto con esta hostilidad del mundo, sepa dónde refugiarse y recomponerse, y a la vez tenga en casa un ambiente que promueva su salida hacia el entorno, su exploración, su desarrollo personal y su diferenciación. Eso es algo de esto siempre se queda cojo cuando alguna de estas figuras no está o esas funciones no son asumidas de una forma equilibrada. Muchas gracias, Trini. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, por más de que la madre sea muy capaz, muy motivada por lograr cubrir también esa figura paterna ausente, el hijo lo siente. ¿Por qué? Porque los hijos actúan por imitación. Y tengo la sensación de que un niño varón lo sufre mucho más que una niña mujer, porque busca la figura paterna para verse reflejado. ¿Es así? Me gustaría que me responda María Teresa Miralles desde Valencia. Bueno, yo creo que para el niño y para la niña es fundamental tener una función paterna. Ya puede ser una mamá lesbiana, como un papá, como un hombre gay, ¿verdad? Y se trata de eso. Es importante que haya alguien en la vida de uno que le ayude a saber lo que es el mundo, saber que el mundo tiene conflictos, que le dé una dosis de realidad, que le ayude a afrontar los problemas, que le valorice y le reconozca adecuadamente. Y esto, Clara, pues yo creo que niños y niñas lo necesitan. No creo que sea una cuestión solo de identificarse el varón con el papá varón, ¿verdad? Sino que las niñas también necesitan identificarse con esa función que está también dentro de ellas. Y yo creo que al final lo que pasa es que el machismo ha hecho mucho daño, y en eso me gustaría que hablaran los hombres, tanto a las mujeres como a los hombres, porque al final los roles y los estereotipos y las expectativas de lo que es ser hombre y ser mujer han limitado mucho las posibilidades de ser uno como es, sea más masculino, sea más femenino, o sea una mujer con más atributos que tendría un hombre culturalmente hablando.
y creo que en eso las nuevas masculinidades son una cosa interesante que nos puede ayudar a todos a mejorar. Muchas gracias, María Teresa. Ahora me gustaría que fuéramos con Maite desde Girona. Hola, Maite. Hola, ¿qué tal de nuevo? Qué tema, Maite, ¿verdad? ¿Qué tema? Sí. Yo estaba pensando, cuando hablamos de malos padres, ¿a qué nos referimos? Exacto, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Sí, vamos a dejar que tú lo expliques, cuando quieras, Maite. No sé, por ejemplo, un padre que no se implica, un padre ausente, pues podría ser un mal padre, por el motivo que sea, pero muchas veces es por decisión. Yo he trabajado muchísimos años con familias y sobre todo hace tiempo, ahora no tanto, los padres pues como que no se implicaban, los niños eran cosa de la madre y cuando se implicaban a veces era para castigar. Cuando la madre estaba harta, que ya no podía más, le decía al padre, fíjate, ¿no? Y entonces el padre pues era el ejecutor del castigo, con lo que para los niños era alguien al que le tenían miedo. Esta es una forma, ¿no?, de no implicarse. Otra cosa son los padres ausentes, los que no están, que igual viven en la casa, pero no están, o igual no viven en la casa, igual se han separado y desaparecen. Eso también deja huella en los niños. Estamos hablando, Maite, de los padres que, por ejemplo, sí aportan económicamente, pero que no saben cómo les va en el colegio, que no saben los amiguitos que tienen. No, estamos hablando de esos padres, ¿verdad? Sí, esos padres que a veces viven en casa, pero viven como si fuera, pues, bueno, van allí a comer, a dormir y ya está. Pero bueno, luego también hay padres que al separarse desaparecen. Y esto pasa Algunos aportan y otros no aportan, pero desaparecen, ahí también. Y luego hay una clase de padres que yo creo de los que no se habla y que también son malos padres. Y son los padres que no ejercen su función paterna, sino que lo que hacen es permitir que los niños hagan lo que quieran, tengan lo que quieran. Y los padres guay, ¿no? Los padres guays. Y estos creen que eso es ser un buen padre. Y ahora que lo decís, está muy de moda con esto del TikTok, que los ves todo el tiempo ahí jugando, bailando, está muy bien, pero además no tienen que dejar de ser padres, ¿verdad? Evidentemente. O sea, a mí cuando estaba en la consulta, cuando un padre me decía, yo es que soy amigo de mis hijos, le decía, está bien, pero tus hijos se han quedado sin padre. Claro. Claro. O sea, tú puedes ser amigo, puede ser, pero tú no puedes ser constantemente amigo. Un amigo no te educa. Gracias, Maite. Acá lo escuché decir recién a Manuel Claro. Manuel tiene escrito acá uno de los capítulos del libro. ¿Qué capítulo es, Manuel, el del libro? El 14, ¿verdad? El capítulo 14, función materna, función paterna. Así que nos puedes dar una gran lección sobre este tema, es tu especialidad, y además sos padre. Sí, claro, yo soy padre, tengo 3 hijos, sí. Y sos compañero, ¿no? En algún momento me has contado que andás con ellos en bicicleta o en moto, algo así, claro, no recuerdo bien. Sí, sobre todo con el pequeño que es motero como yo, tenemos una relación muy de colegas, pero siempre me ha parecido fundamental lo que dice Maite, que no hay que hacerse amigo de los hijos porque entonces pierden al padre, por supuesto. También contestando una pregunta que hacías al principio, Clara, yo creo que sí es más importante la figura paterna para los hijos varones, porque la figura materna va a ayudar a que se constituya una persona.
luego la figura paterna va a ayudar a que esa persona funcione en el mundo. Digamos que simplificando al máximo, la función materna construye, fabrica, cuaja una persona. Si falla la función materna tenemos problemas gravísimos psiquiátricos, psicosis y personas que no pueden funcionar. Pero una vez que está constituida una persona, es la función paterna la que pone en marcha a esa persona en el mundo, la que integra a esa persona en el mundo. Entonces, esto vale tanto para los hijos como para las hijas, los niños como para las niñas, pero luego los niños tienen la necesidad de identificarse con una figura paterna para poder sexualizarse como masculinos. Entonces, si falla la función paterna, si el padre está ausente, sufren más los hijos varones. De hecho, sabemos estadísticamente que la delincuencia adolescente masivamente son delincuentes que carecen de padre. El padre está ausente. Masivamente, pero más de un 95%. O sea que la presencia de la función paterna, cuando se cumple como tal, como bien señala Maite, ejerciendo la función, es muy protectora y es de una ayuda fundamental. Lo que pasa es que en la sociedad actual la autoridad como tal está en crisis. Hay un imaginario social de una hipertrofia de los derechos individuales, todo el mundo tiene derechos y no se habla tanto de las obligaciones. Entonces, la función paterna precisamente, porque el amor que tiene no es amor incondicional, como la función materna, sino amor condicional, es decir, va a querer al hijo si el hijo cumple y se porta bien y acepta y funciona adecuadamente. Entonces, esa función de autoridad, que también está en la función materna, pero de otra manera, si falta, produce un caos tremendo. Yo entiendo que muchísimos problemas que hay en la sociedad actual se pueden explicar a partir de los fallos de la función paterna. Muchas gracias, Manuel. Muy importante lo que dices. Y le recordamos entonces a los televidentes y oyentes que es el capítulo 14, ¿sí? Que escribió Manuel en este libro del que estamos hablando, Parentalidad y Teoría del Apego, volumen 1. Bien, vamos entonces a escuchar ahora a Carlos Javid, desde Argentina, que nos quiere comentar algo. Cuando quieras, Carlos. Bueno, no, yo quería un poco decir algunas cosas de lo que se va tratando aquí, ¿no? Primero, esta cuestión de si o a las niñas, yo creo que afecta probablemente, no manejo estadística al respecto, pero desde mi experiencia clínica, creo que sí, que afecta más a los varones en cuanto a la constitución de la identidad masculina, ¿no? Como figura identificatoria. Ahora, creo que también es imprescindible para las mujeres, ¿no? Porque también es el aprendizaje de la relación con un hombre, cómo es mirada por el hombre, ¿no? Y esto creo que también es importante en la constitución psíquica subjetiva de la niña mujer, ¿no? Por supuesto, con todas las variables que allí pueden haber, ¿no? Como dependerá ya, por supuesto, de qué padre le toca a cada uno o a cada una, ¿verdad? Pero creo que la incidencia que tiene es importante en ambos, ¿no? En varones o en mujeres. Pero la cuestión más de fondo que yo quería traer es, porque estamos hablando de padres, buenos padres o malos padres, de acuerdo a la función, ¿no? Y creo que tenemos que definir quizás, ¿qué entendemos con función, ¿no? ¿Cuál es la función del padre? Y aquí es donde me parece que la cuestión, al menos en cierta bibliografía y en ciertos estudios de las últimas décadas, se ha ido ampliando notablemente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos los padres simbólicos, por llamarle de alguna forma, que son aquellos padres que representan la ley, lo externo, etcétera, el tercero, como se llama en psicoanálisis, con toda esa función más simbólica de introducirlo en la cultura, un poco lo que traía Manuel, con lo cual concuerdo.
pero también se han ido ampliando el campo o la función del padre, ¿no? Es decir, hay diversas funciones que el padre puede o debe cumplir para ejercer una paternidad saludable o adecuada, digamos. La función simbólica del corte, de la ley, del límite, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero creo que no es solamente esa función. Creo que es mucho más amplia la función del padre, ¿no? Y en ese sentido creo que se ha ido avanzando en los últimos estudios al respecto. Y creo que un poco lo que tenemos que plantear, y más este siendo un programa que llega a público en general, no solamente al mundo psi, digamos, ¿no? Es que los padres también tenemos que implicarnos de diversa manera. Aquí un poco el debate que se va generando es el padre autoridad o el padre amigo, ¿no? Y yo creo que en realidad es un equilibrio, y es un equilibrio muy difícil, muy complicado, ¿no? Es decir, pero creo que tenemos que movernos allí entre estas dos cuestiones. Creo que si no es como rigidizar mucho la función, ¿no? O se es autoridad o se es un amigo benevolente que todo lo permite, con lo cual es cierto lo que dicen, que el niño pierde la referencia de autoridad que es absolutamente necesaria. Pero creo que ese es el arte en algún punto, ese es el equilibrio que tenemos que buscar, ¿no? Vuelvo a insistir, cuestión nada simple, nada sencilla, ¿no? Pero que creo que a mí, al menos mi punto de vista, es que estaría bueno poder pensarlo desde allí, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Qué tema, ¿no? Mantener ese delicado equilibrio para poder acercarnos a nuestros hijos, ser amigables y al mismo tiempo no perder la autoridad, porque si perdemos la autoridad, dejemos de cumplir ese rol de padre. Manuel quería decir algo. Sí, Manuel, cuando quieras. Sí, muy rápidamente, Carlos, me parece muy interesante lo que dices, pero yo creo que viene al caso comentar que cuando digo que hay una crisis actual de la autoridad, es porque se mezclan dos conceptos, autoridad con autoritarismo. En realidad tú te estás refiriendo al autoritarismo. El autoritarismo es rígido, distante, frío, impositivo, manda y oprime. Pero la autoridad no tiene nada que ver con el autoritarismo, porque la autoridad se ejerce al servicio de los súbditos, mientras que el autoritarismo se ejerce al servicio de sí mismo. Entonces hay una diferencia fundamental. Por lo tanto, yo no veo que haya dificultad. Cuando un padre ejerce bien la autoridad, puede ser muy cariñoso, muy cercano, muy comprensivo, muy acompañador, muy amigo, entre comillas, digamos, ¿no?, de sus hijos, y no pierde la función de autoridad, que es una función de protección y una función de guía, no de imposición. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel, totalmente de acuerdo, pero creo que el mensaje que tenemos que brindar, sobre todo cuando no hablamos solamente al mundo psi, ¿no? Por eso digo, tratemos de describir qué entendemos en esa función, ¿no? Claro. Concuerdo plenamente en lo que dices de la autoridad y del autoritarismo, inclusive si lo vemos etimológicamente, la palabra autoridad tiene la raíz auge, que significa crecimiento. La autoridad es la persona que ayuda a crecer. Eso es. El autoritarismo, que es la perversión de la autoridad, es el que somete, no el que ayuda a crecer. Eso es. Totalmente, totalmente de acuerdo, pero digo, me parece que tenemos que aclarar, ¿no? Un poco de qué hablamos cuando hablamos de autoridad, sobre todo lo que estamos diciendo, ¿no? Clara decía de que ella no ve mucha diferencia entre, en ese aspecto al menos, entre la cultura de España y la Argentina. Es decir, tenemos que aclarar esto, me parece, porque creo que cuando hablamos de autoridad, por allí se puede malentender también y creo que eso no sería bueno, ¿no? Te agradezco la aclaración, Carlos, creo que sí que es muy importante hacerla, gracias. Y vamos a escuchar ahora a Maite desde Girona, que quería acotar algo. Cuando quieras, Maite. Sí, era sobre este tema.
Yo lo que quería aclarar es que cuando se habla de función paterna o función materna, no necesariamente estas funciones están ligadas al padre o a la madre, al hombre o a la mujer, sino que son funciones que una misma persona puede ejercer dependiendo en el momento en que se encuentre. Pues una madre sola habrá momentos en que ejercerá la función paterna y pondrá límites, y en otros momentos pues acogerá, dará cariño y enraizará a este niño, como nos decía Trini. Por un lado lo enraizará y por el otro le dará alas. Eso sería ser una buena madre. Y luego yo, cuando hablabais ahora de autoridad y autoritarismo, es muy importante distinguir. Y yo creo que hay algo importante, y es que bueno o mal padre, bueno o mala madre, también implica el concepto que se tiene del hijo. Para ser un buen padre o una buena madre, en principio es necesario ver al hijo como una persona, como un sujeto, con sus propias necesidades, con sus propios deseos, con sus propias ideas, que no tienen por qué ser los mismos que los nuestros. Cuando tú ves a un niño como a un sujeto, pues le respetas. Y por ahí seguro que serás un buen padre o una buena madre. Cuando tú ves al niño como un lacayo, como un súbdito que ha de hacer lo que tú quieres, serás un mal padre o una mala madre. Muchas gracias, Maite, siempre dejándonos ahí en la reflexión. Bien, y ahora vamos a ir con Guatemala, que hace rato la quiero escuchar a Iliana, pero todos levantaron la mano y no pude. Iliana, te dejo a ti una pregunta para mí muy importante. Y es, ¿por qué crees que es más fácil en general hablar de un mal padre que hablar de una mala madre? ¡Qué pregunta, Clara! Por eso te dejé esperando ahí, era la pregunta importante ahí. Sí, muy importante, pero yo creo que lo que sucede es que culturalmente, por lo menos lo que yo he visto, es que como a la madre se le deja el hijo cuando hay separación, o que papá está siempre trabajando y casi no se le ve, pues es mamá quien está ahí siempre y responde y pues vela por los niños de alguna manera, y como papá no está, ¿verdad? Entonces, pues de él tal vez es un poquito más fácil, pero independientemente de eso, el niño cuando escucha que se oye mal de alguien y hace su propio juicio, si mamá habla mal del esposo, del padre de este niño, el niño lo va a entender así, ni mi mamá lo quiere, o si es cierto, y empieza a tomar esas ideas para él mismo. Y acá yo creo que también el padre, mamá o papá, que se queda con los niños, tiene que tener mucho respeto hacia el niño, de no hablar mal de la pareja que no está. Y en ese sentido tal vez ir sanando eso de que se habla mal del papá siempre. Pero pienso yo, y lo que he visto yo, es que si nosotros simplemente damos el lugar al niño que le corresponde, es tu papá, ¿verdad? Ya no vive con nosotros, o papá está trabajando, simplemente no hacer juicio, el niño aprende a no hacer ese juicio. Y tal vez se podría ir cambiando esa idea de que siempre se habla mal de los padres, porque pues tal vez conmigo, con la pareja, tiene problemas esta persona, pero tal vez es un buen padre. Y si yo lo alejo, o una buena madre, si yo alejo al hijo de ese otro, del que no está, el daño va a ser al final para el niño. Y eso no se vale tampoco, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, yo creo que el verdadero amor es ese, el cuidar a la otra persona, el quererla ver feliz, ¿no? Exacto, y si somos conscientes de que el padre y la madre es lo más importante para nuestros hijos,
lastimarle la figura del otro es lastimar a nuestros hijos. Entonces, sé que a veces es difícil porque en medio de una separación o si el padre ha sido agresivo, por ejemplo, uno se queda lastimado y entonces es una situación difícil. Personalmente yo lo manejé hablando con mis hijos mucho sobre el tema, no podía negar lo que ellos mismos habían visto con sus propios ojos, pero sí lo que traté es de ensalzar esas cosas buenas que sí tenía el padre, como que el padre era trabajador, que el padre era muy inteligente y hablaba muchos idiomas, que el padre... Traté de no romperle por completo la figura paterna. La imagen que necesita tener el niño. Porque tal cual, eso es lo que yo sentí. Ellos se sienten tristes si sienten que su padre no es esa figura que... También, imagínate cuánto afecta que lo que estamos diciendo, que papá es el que da las alas, que papá es el que nos da identidad. Si yo le daño esa imagen al niño, él tendrá después problemas para extender esas alas, para verse realmente como él es. Y entonces, por eso, la llamada es a evaluarnos nosotros los adultos, si necesitamos ir a terapia, si necesitamos hablar con alguien más, para no caer en estos errores e ir cambiando eso, porque para esto creo yo que es el programa, para que aprendamos y empecemos a mejorar y quizá, no sé si en esta generación o la próxima o cuándo, pero que estos errores ya no sigan dañando más. Y esto que decís es muy importante. Yo trato de sacarle el drama a la situación y decirle a mis hijos, bueno, sí son errores que él cometió, son errores que he cometido yo, y ustedes lo que tienen que hacer es verlos, esos errores, así como lo están viendo, y no repetirlos ustedes. Tienen que ser lo suficientemente inteligentes para que cuando les pase el día de mañana, acordarse y decir así no, y hacerlo mejor. Es difícil, pero lo tenemos que hacer como para sacarle el drama y que ya no se sientan como atrapados. Esto es lo que veo yo. Muchas gracias, Liliana. Me gustaría que Trini, desde aquí, desde Alicante, siempre me encantan los aportes que me hace Trini al respecto cuando son temas así muy difíciles como estos. Se dijo mucho de que es muy importante el rol en sí mismo, la función, decía Maite, ¿no? Cumplir con la función en sí, más allá de si es el padre realmente o no. Pero yo tengo la sensación de que por más de que la madre o el abuelo o el tío o un amigo cumpla ese rol, el niño que no tuvo realmente a su padre sanguíneo cumpliéndolo, se queda dolido, se queda triste, es como con una espina que va a tener que arrastrar el resto de su vida. ¿Es así o solamente es una sensación que yo tengo? A ver, yo podría hablar de este tema apelando a la experiencia que he tenido con niños adoptados. Es decir, que han perdido, que no han tenido sus referencias biológicas. Y ahí, con los niños adoptados, se ha comprobado que es importantísimo trabajar la imagen de las figuras de padre y madre biológicos, porque aunque sus figuras de apego sean los padres adoptivos, su identidad también la componen los padres biológicos. Entonces, esto también se relaciona con lo que estabas hablando antes de la imagen de los padres separados, del padre no conviviente, aunque se trate de padres maltratadores. Cuando la imagen de los padres biológicos se ataca o se convierte o se trata de una forma peyorativa, estamos atacando también una parte de la identidad de los niños. Entonces, no tenemos derecho a hacer eso, ni en el caso de la paternidad adoptiva con los padres biológicos, ni en el caso de los padres no custodios o de los padres que están ausentes. Sencillamente no tenemos derecho a hacer eso, porque los padres biológicos siempre van a estar directamente relacionados con una parte de los procesos de generación de identidad personal en los niños.
Entonces, bueno, yo creo que con esto queda claro por mi parte la importancia de Muchas gracias, cuidar. Trini. Sí, sí, yo creo que es así. Tenemos que cuidar mucho los sentimientos de nuestros hijos porque más allá del enojo que nosotros tengamos, o como bien dice Trini, si son adoptados los niños igual tienen sus vínculos sanguíneos y hay que respetárselos, ¿no? Y la prueba es de que la mayoría de los casos que conozco de niños adoptados, cuando cumplen la mayoría de edad, van en busca de esos padres biológicos. Es una necesidad. Tienen que sacarse dudas, conocerlo, contrastar realidad para identificarse, para crear su personalidad. Y ahora vamos a ir con Kai, desde Argentina. Sé que quería comentar algo y también quiero hacerte una pregunta, Kai. Sé que tu especialidad es el juego y me gustaría saber si estos niños que no han tenido padres que los han invitado a jugar son más reacios a poder disfrutar en la vida. Tiene silenciado el micro, Kai. Qué buena pregunta y gracias por dejarme mis 5 minutos que estaba esperando llegar a jugar por acá. Tenía tantas cosas para decir. Pero es tan importante todo lo que están diciendo, ¿no? Estamos hablando de funcionalidad, de culturas distintas, de chicos que son abandonados y que son adoptados por terceros, de 1, 2, la diada, madre, hijo, y el tercero, que no solamente está presente, sino también está funcional. ¿De qué se trata? Y bueno, y acá es un tema muy importante, ¿no? Porque me hizo acordar a un paciente que yo tengo, hasta el día del presente, empecé a atenderlo a los 5 años, y hoy tiene 23, y consiguió su chica finalmente el grupo B, ¿no? Seguro, pero se le viene todo el personaje de su papá, frío, distante, ¿no? Llamamos esos padres que esquizos, ¿no? Se meten en su laberinto, no dan bolilla, o a lo sumo están allá como un rey lejano, blanquecino, ¿no? Que, bueno, este chico va acumulando una cantidad de frustraciones porque es un desencuentro constante. Pero la teoría del apego, ¿qué dice? Que hay que tratar de procesar el duelo del padre real. Ese padre nunca va a tener los tréboles necesarios que necesita, pero él se puede convertir en esa persona que, a diferencia de ejercer la distancia, el poder, el autoritarismo, como sea, ser distinto a eso que le tocó ser. Y esto quiero decir una cosa muy importante, porque le pregunté, ¿por algo está tu papá ahí todavía vivo? Porque me pregunta en la última sesión, ¿voy al cumpleaños? Pero claro, anda, ¿qué problema hay? Anda. Pero no me sirve de nada, siempre es lo mismo, ¿no? Y ahí le salta el síndrome que yo le digo a estos chicos que están aguantando, le llamo yo el síndrome del increíble Hulk, ¿no? Porque se aguantan y de repente aparece el Hulk y bueno, tiran todo por encima, entonces el tablero de ajedrez se patea y bueno, se vuelven ansiosos, preocupados con esa dificultad. Entonces, claro, es un proceso de duelo largo que hay que ir incorporando. Y la terceridad, que en este caso puede ser las figuras alternativas como los oyentes, tíos, familia extendida, terapeutas, psicólogos que se están formando en esta teoría del apego, es fundamental, porque lo que importa acá es la funcionalidad. La función de todo esto, y el juego tiene que ver con esto, y Manuel escribe algo muy interesante, ¿no? Hace como un juego del yin y el yang, es ir y venir. O sea, si yo tengo juego de damas o juego de ajedrez, es ir y venir del tablero de la vida, de la sociedad. Necesito flexibilidad, necesito activar justamente esa resiliencia con esa característica que tal vez de hándicap tuvo un padre disfuncional, ausente, malo, ¿no? Por eso puse el furia, ¿no? Hay padres que son muy malos, muy furiosos, muy autoritarios, muy quijotescos, ¿no? Ya hablamos de Cervantes y España, donde realmente han dejado una pésima imagen hacia la proyección de la relación y hacia el modelo que esos chicos incorporan, que después van, ¡pum!, a repetir una y otra vez. Pero es acá entonces lo lúdico, que tiene que ver con la funcionalidad, con hablar, con entender qué está pasando en el sistema de su mente, la que lleva y la que se relaciona con otras mentes, ¿no? Por eso el consejo de ancianos. ¿Cuál es el consejo de ancianos de la tribu? ¿Dónde nos sentamos a fumar la pipa? No. ¿Dónde nos pacificamos? Un espacio terapéutico, la familia, o simplemente un terapeuta ocupacional, y es acá donde, bueno, el apego puede aportar un montón en ese sentido, es lo que favorece esa función paternal externa,
¿no? Esa función que adquiere simbólico a lo que está experimentando vivencialmente, y eso es provisto por el exterior, no viene de la endogamia, viene de lo exterior, no viene del interior. Lo interior, junto con lo interior de la mamá, ya se agotó en el 2, ¿no? Ya sabemos que el 2 se agotó, necesitamos el 3, el 4, el 5, multiplicar ese desarrollo. Ya la exogamia, como antes, irme al mundo, a la conquista de otros mundos, ya en pandemia, post-pandemia, la cosa es muy distinta. Estamos todos conviviendo dentro de el mismo edificio, mismo cuarto. Entonces ahí hay una oportunidad para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque la terceridad la tenemos que pedir. ¿Sí? ¿Quién nos da una mano? Entonces el oyente que está escuchando, Clara, aclarando apego saludable, es la oportunidad. Lo estás haciendo mal. Por favor, pedí ayuda. ¿Cómo? ¿A quién? Psicólogo, terapeuta, asistente social, programas de grupos para padres y paternidad, etc. Mis 5 minutos. Pero qué bien que te ha hecho Ágora, qué bien manejas el tiempo. Sí, exactamente en 5 minutos. Felicitaciones, Kai, bravo. Bien, vamos entonces a pasar con María Teresa Miralles en Valencia. Mira, yo voy a seguir jugando con Kai porque aquí nos han contado muchos cuentos de Pinocho, ¿eh? Y claro, nos va a crecer a todos mucho la nariz. Un hombre, como dice Manuel Esber en su capítulo delicioso del libro de parentalidad, es un ser humano como lo es una mujer. Tiene emociones, sentimientos y una parte vulnerable muy bella, muy bonita. No podemos pretender, ni los hombres que se relacionan con otros hombres, ni las mujeres que nos relacionamos con hombres, que sea el típico macho alfa, ¿verdad? Un hombre bien nutrido, con todas las cualidades bien asentadas, eso da gusto. Igual que una mujer con sus rasgos masculinos bien interiorizados y asentados y su feminidad, eso da gusto también. Entonces hay que contar con esto y hay que contar también con que hay hombres que no han tenido papá y ni siquiera han tenido una mamá con función paterna. Entonces, ¿cómo va ese hombre a ser un buen padre? Esto no sale de forma innata, igual que ser mamá tampoco es innato, se tiene que aprender. Y coincido contigo, Kai, la necesidad, ¿verdad?, de que hayan unos grupos con hombres para poderles ayudar a ejercer esa función tan bella que pueden disfrutar tanto y que a veces es una tortura porque uno no tiene los recursos para hacerle frente. Y se necesita, como bien dice Kai, ese sistema, ¿verdad?, social, ese sistema político que otorgue a las parejas y a los hombres en particular de esas herramientas para que sus hijos tengan esos recursos que a lo mejor ellos no pudieron y que tienen que aprender a darlos. Muchas gracias, Tere. Estaba emocionada, Tere. Me encantó. Bueno, vamos a pasar ahora con Iliana, que habló poquito desde Guatemala. Iliana, ¿qué pensás al respecto de todo lo que se ha hablado? Qué interesante, qué importante la función de cada uno. Y qué importante saber, conocer, cómo lo puedo yo ejercer, ¿verdad? Yo creo que independientemente papá o mamá, lo que tenemos que aprender es precisamente a entender las necesidades de los niños y a saber cómo podemos pues hacernos cargo de esas necesidades. Muchas gracias, Ileana. Bueno, voy nuevamente con Carlos Javid, que está en la Argentina. Carlos, tú hablas del capítulo, sí. Has escrito el capítulo 16, quería hacer referencia, que no lo dijimos, ¿sí?, de este libro. Lo voy a mostrar una vez más, es Parentalidad de la teoría del apego. Y hablas de funcionalidad, bueno, ¿verdad? En este capítulo 16. Bueno, una de las cosas que planteamos junto a Emil C. Bleichmar en ese capítulo es justamente también adentrarnos en la subjetividad del padre, ¿no? Es decir, yo creo que, al menos en el campo del psicoanálisis, se ha estudiado mucho a la madre, el padre también en la teoría, y por lo tanto creo que también en la función, de algún modo, ¿no? Entonces, un poco nuestro aporte es intentar contribuir
a cómo entendemos también la paternidad, pero no solamente desde esta cuestión de alguien que tiene que venir a cumplir un rol o una función o una ley, digamos, sino cómo la subjetividad de esta persona que en un momento de su vida se transforma en padre, cómo está preparada o no para ejercer también adecuadamente esa función, ¿no? Y creo que es también poder empatizar con eso, ¿no? Es decir, María Teresa decía, citando a Manuel, de que el padre también es una persona que es un ser humano y que es como la madre, ¿verdad? Es decir, creo que tenemos que también tomar contacto con esto. No seguir hablando solamente en términos de si cumple o no cumple una función, sino también, además, conjuntamente con eso, tratar de entender por qué puede o por qué no puede cumplir adecuadamente una función. Y tratar de ayudar en eso, al menos nuestro rol como psicoterapeutas, es tratar de ayudar a los padres y a las madres a tratar de cumplir de una manera suficientemente buena la función. Pero para eso tenemos que salir, ¿no?, de esta cuestión del feminismo, del machismo, de lo bueno, de lo malo, es decir, y tratar de entender qué está sucediendo no a nivel global, sino a nivel particular, individual, de ese papá o de esa mamá que tiene dificultades, ¿no?, para ejercer lo que se considera una función adecuada, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que profundizar mucho más. Y el capítulo nuestro del libro es un aporte en ese sentido, ¿no? Qué importante lo que decís. Bueno, yo quería que él entrara un poquito en este tema porque Carlos Javid se va a ocupar el día 20 de febrero de ampliarlo, ¿sí? Nos va a contar cuál es la función del padre, del buen padre, cómo lograr hacerlo bien. Porque de eso se trata este programa, ¿verdad? De aclarar el apego saludable, esos vínculos con las personas que amamos para que nuestra vida sea plena. Entonces vamos a dejar que Carlos el 20 de febrero nos amplíe un poquito más. Nos vamos a quedar con esta idea de que más allá de ser padre, del rol que esté cumpliendo, hay un ser humano detrás y que nosotros no tenemos que juzgarlo, sino que tenemos que ir más allá de ese rol que cumple, ¿verdad? Entonces, esténse ahí presentes el 20 de febrero. Vamos a dejar que Carlos empiece hablándonos de este tema. Te agradezco muchísimo, Carlos, que hayas estado con nosotros por primera vez. Ha sido un gusto escucharte hablar, un placer enorme. Muchas, muchas gracias. No, bueno, gracias a vos, Clara, y a todos. Para mí es un gusto participar de este programa. Un placer. Muchas gracias también, Manuel, desde aquí, desde España. Les recordamos también a los televidentes y oyentes que Manuel escribió el capítulo 14, además de ser el editor de este libro, y no solamente este libro, sino de prácticamente todos los libros que son de la teoría del apego, que es la editorial Simática. La van a poder encontrar en mi página para poder comprarlo. Manuel, cuando quieras, así saludas. Sí, pues muchas gracias. Solamente quiero incidir en lo que se está comentando últimamente, por ejemplo, lo dice Carlos, de evitar acusar y evitar la victimización. Por eso creo que hay que llegar a cada caso individual. No nos olvidemos que muchas veces los padres no son buenos padres porque no reciben el mensaje de la madre que les hace un lugar. Por eso yo creo que la buena función materna tiene un núcleo de función paterna que introduce la necesidad de respetar a los hijos, como estaban antes señalando, igual que la función paterna, para estar bien ejercida, tiene que tener un núcleo de función materna. Si la función paterna no tiene un núcleo de función materna en su interior, se convierte en autoritaria, se convierte en sometedora. Pero claro, todo esto hay que llevarlo a cada caso individual para comprender la dificultad humana de cada padre y de cada madre para ejercer su función. Por último, solamente señalar que ya se ha señalado, pero quiero incidir en ello, en las familias actuales las funciones están muy separadas de las personas. Hay familias monoparentales donde
el progenitor único, normalmente es una mujer, ejerce ambas funciones. Hay parejas y familias homoparentales de 2 lesbianas o de 2 gays y ejercen bien la función materna y la función paterna. Tienen que organizarse cómo ejercen esas funciones. Entonces, lo que permanece de una manera constante es la necesidad de ambas funciones para que la crianza se dé de una forma saludable. Eso es lo que debe quedar clarísimo y es necesario que entendamos y profundicemos, como estaba señalando ahora Carlos, en refinar y entender muy bien ambas funciones. Muchas gracias, Manuel. Nos encantaría seguirte escuchando, pero ya se nos pasó la hora, Sí. que esto tiene que pasar luego por la radio. Bien, Claro. Te invitamos por favor que estés con nosotros también el 20 de febrero para seguir hablando de los padres. Ojalá puedas. Sería un honor con nosotros que estés con Vamos nosotros. a ver si es posible, gracias. Clara. Ojalá que sí. Vamos a escuchar ahora a Kai Henrikstor. Muchas gracias, Kai, por habernos acompañado. Un placer también. Por favor, si puedes despedirte, abre el micrófono. Muchas gracias por este capítulo que queda abierto, ¿no? Hay que seguir multiplicando estas ideas, fundamental lo que acaba de decir Manuel, esta interconexión, ¿no? De generación en generación de las funciones, que, bueno, se abre realmente un nuevo capítulo para estas generaciones, ¿no? Que se habilita esta posibilidad, porque estamos en transformación realmente, ¿no? Y la teoría de apego tiene mucho, mucho para aportar. Así que gracias, Clara, por este espacio. No, gracias a ti, Kai, por todo lo que nos has enseñado. Muchas gracias también a Maite Pi, desde Girona, España. Gracias a todos mis compañeros. Y hablando del caso particular, me ha venido a la mente un padre en una visita que, abatido, comentó: si yo hubiera sabido que tener un hijo era eso, no hubiera sido padre. Pero esa era una buena actitud porque él quería ser buen padre. ¡Wow! ¡Qué cierre has hecho, Maite! Da para empezar otro programa más. Muchas gracias, Maite. A vosotros. Muchas gracias a Iliana Páez desde Guatemala. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y recuerden abrazar, acariciar, ver a los ojos, hablar con palabras amorosas, cariñosas. Por algo tenemos que empezar, así que empecemos también diciéndonos a nosotros mismos que lo podemos hacer bien y empezar a mejorar nosotros. Claro que sí, y eso era una pregunta que me quedó para otro programa, tal vez para el próximo, porque estas relaciones amorosas a veces se ven imposibilitadas de que hay como un enojo en el medio, ¿no? Cómo tratar de sacar ese enojo para tratar de acercarnos con nuestros hijos. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro programa. Muchas gracias, Iliana, como siempre, un amor. Muchas gracias, Trini, desde aquí, desde Alicante. Muchas gracias a todos, ha sido muy interesante y la conclusión que yo saco es que nunca tenemos las cosas suficientemente claras, por lo tanto tenemos que seguir pensando y replanteándonos absolutamente todo. Un saludo y hasta la próxima. Gracias, Trini, sos un amor. Gracias por tus aportes, me encantan. Muchas gracias, María Teresa Miralles, desde Valencia. Gracias, Clara. Y bueno, las mujeres que no han tenido padre, decirles que no escojan parejas para salvar porque merecen parejas con reciprocidad. Muchas gracias a todos. Oh, nos dejaste pensando también. ¿Qué cierre han hecho? Por favor, ¿qué cierre? Bueno, creo que voy a hacer varios programas después de este cierre. Les recordamos a los oyentes que mañana es el último programa que sale en diferido, ¿sí? Mañana a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, va a salir por la radio Mundo Rural y Mundo Warmi. A partir del domingo que viene ya volvemos en los directos, se terminó el mes de vacaciones de la Argentina, volvemos al horario habitual. Vamos a estar en directo no solamente en Facebook, sino por la radio Warmi y Mundo Rural. Nos vemos a todos. Nos vemos el domingo próximo. Gracias a todos. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, Clara. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Buenas tardes.